cuando le colocamos este título a esta ponencia, lo que queríamos decir un poco era que sí, nosotros somos una de las instituciones públicas del Estado que desarrolla la actividad de policía. Por eso estoy diciendo también que el cuerpo de policía no es la única institución pública del Estado que desarrolla la actividad de policía. Entonces, aquí tenemos que el INVIMA desarrolla la actividad de policía, tenemos que las superintendencias desarrollan la actividad de policía, entonces no nos podemos seguir abrogando la responsabilidad de que la policía es la única que desarrolla la actividad de policía. Cuando hablamos de seguridad pública y hablamos de gobernabilidad, entonces decíamos, pues, ¿qué vamos a entender por gobernabilidad? Ahí aprovechamos un poco lo que nos ofrece Norberto Bobbio en su literatura y decimos, claro, ya la gobernabilidad hay que entenderla como una dimensión, solo una de las dimensiones en la relación de gobierno. Y la relación de gobierno la debemos entender como lo explicaba el doctor Manuel, gobernantes y gobernados. Pero la gobernabilidad solamente es una de las dimensiones de esa relación. Gobernabilidad tendría tres componentes. Esa expresión de gobernabilidad tendría tres componentes. Uno, eficiencia y eficacia. Uno. Dos, legitimidad. Y tres, estabilidad. Cuando uno se aproxima a las personas que se desempeñan en el gobierno, casi siempre hacen referencia a la gobernabilidad solo como eficiencia y eficacia. Es decir, yo tengo ejecutado el presupuesto. Yo puedo demostrarle que hemos ejecutado todo el presupuesto y que la gente ha sido beneficiada con los programas que nosotros hemos desarrollado en el territorio. Pregúntale así mismo a la persona del gobierno y cómo sus políticas han logrado transformar la realidad de los ciudadanos que están en el territorio. Bueno, eso sí es otra cosa, eso se evaluará en el largo tiempo. Entonces, no entendemos a veces la gobernabilidad necesariamente como legitimidad. A veces lo importante es poderlo mantener en el poder desarrollar el gobierno, la estabilidad la entendemos como que yo pueda estar los 4 años y que me tumbe, ¿sí? Entonces la gobernabilidad es que, y nosotros, cuerpo de policía, cuando vamos a las instancias de planeación, tenemos que empezar a afinar los órganos de los sentidos y un poco tener unas categorías de análisis que nos permitan saber de qué estamos hablando con gobierno cuando hacemos referencia a gobernabilidad. La siguiente, por favor. Entonces, yo esta frase la traje intencionalmente. Esto está en un libro de Jacques Rancière, en un libro de él. Y la tomé porque creo que ahí está, él plantea en esta frase un conflicto entre policía y política. Y entonces uno se pregunta, claro, en el contexto, haciendo un análisis hermenéutico de este autor, la noción que él utiliza de policía es la que se entendió en el Estado liberal, donde la policía está representada por el cuerpo de policía. Entonces, claro, policía entra en conflicto con política porque él allí hace referencia a que la policía es un reparto de lo sensible. ¿Qué entiende cuando hace referencia a un reparto de lo sensible? Este autor lo que dice es: el policía, ahora ser un informado, entra al territorio pensando que existe una única cultura, una cultura hegemónica. ¿Qué nos dice el tema de la frontera imaginaria? No hay una cultura hegemónica. Y si me permiten, mis únicos 2 mensajes que pretendo desarrollar el día de hoy con esta ponencia son: 1, visibilizar el problema, algunos atributos del problema, y 2, dejarlos inquietos a ustedes sobre conceptualmente cómo estamos abordando esos problemas. ¿Qué retos plantea eso en términos conceptuales y prácticos para el desempeño del cuerpo de policía? ¿Sí? Entonces, además dice la palabra cuyo principio es la ausencia de vacío y suplemento. Para la policía, para el cuerpo de policía, todo está lleno en términos de conocimiento. El policía siempre sabe todo, tiene respuestas para todo. Es la crítica pues, que se hace en este ejercicio de análisis político. Dice: ausencia de vacío y de suplemento es la policía desconoce la configuración de sentido, la policía como cuerpo de policía desconoce la configuración de sentido, de identidades y de forma de ser. Y dice, Rancière dice, mientras que la política no, la política nunca desconoce la configuración de sentido y identidades. Pero yo me cuestionaba cuando veía esta frase, decía, entonces, ¿qué entendía él por policía también? ¿En qué contexto él hace referencia al concepto de policía? Seguimos, por favor. Entonces,
aquí nos plantea un gran reto el tema de la globalización, la evolución de los estados, la evolución de las sociedades, nos plantea grandes retos. Y esas expresiones que están ahí al lado de la globalización, extraterritorialidad, información, organización del espacio, desintegración y transformación social, es a lo que nos enfrentamos hoy. Es una externalidad, es probable que sea negativa, la globalización, pero la globalización es una constante y es una realidad. No podemos desconocer, el gobierno nunca lo va a desconocer. Pero por el otro lado, el gobierno tiene que hacer que sus programas de gobierno impacten a una sociedad, a una comunidad, a un grupo poblacional. Entonces, lo que hemos percibido en el territorio es que la rentabilidad social de los programas de gobierno no están a favor necesariamente del gobernante. Hoy, los programas de gobierno pueden estar siendo instrumentalizados en el territorio y esta rentabilidad social termina siendo a favor de la organización criminal que tiene una hegemonía en el territorio. Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento es complicado. Cuando uno habla con algún policía y le pregunta, usted, por el hecho de estar en el territorio, ¿usted controla el territorio? Y muchos jóvenes policías dicen, no, sí, yo me puedo mover por todo el territorio. Hacer presencia en el territorio, movilizarse por todo el territorio, ¿es tener control territorial? Es una pregunta que nos toca empezar a analizar un poco. Voy a plantear ahorita justamente, voy a dar unas luces a ver cómo lo ven ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, este es como el supuesto que guía esta investigación. Y claro, la expresión que está ahí es compleja. O sea, hacer referencia al concepto de desterritorialización del control social estatal puede generar ruido. Pero lo importante no es que genere ruido, sino que puede estar significando en el territorio. Y es que la desterritorialización del control social estatal entendida como un proceso de configuración e institucionalización de las relaciones sociales implicadas en prácticas espaciales y temporales, eso lo dice Harvey David, están fracturadas por las manifestaciones de poder y dominación, que de hecho desarrollan actores ilegales contra los ciudadanos, los cuales por condición o constreñimiento aceptan la imposición de nuevas reglas y sanciones de control social que además se incorporan en el imaginario individual y colectivo. Esto es muy complicado. Yo no soy sociólogo ni pretendo hacer un estudio sociológico, pero sí es importante saber de qué es que estamos hablando para ver en el territorio cómo es que vamos a poder intervenir. Cuando le damos la noción de riesgo criminal local, lo que estamos diciendo es que esto tiene tres elementos que son claros, o tres componentes. La amenaza criminal, que es el control territorial. A nivel de Latinoamérica no se hace mucha referencia al concepto de frontera imaginaria, pero finalmente en el fondo se hace referencias a control territorial. ¿Quién le colocó el nombre de frontera imaginaria? ¿Por qué los gobiernos, el gobierno, en vez de hablar de frontera imaginaria, lanza un programa para hablar de límites invisibles? ¿Y por qué no se utiliza el concepto de frontera? Es que desde la perspectiva política y en la noción de medio con arreglo a fines de Alfred Schultz, lo que están diciendo, no, espera un momentico, es que eso que está allí, ese cuento de control territorial denominado frontera imaginaria, es un proceso de construcción socioespacial. Cuando yo fui al territorio, se fue con la noción de que lo que había era crimen, exclusivamente. Mi sorpresa en el terreno es cuando nos damos cuenta que la frontera imaginaria tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Positiva o negativa desde la perspectiva que usted lo quiera mirar. Si se hace desde el lado de la comunidad, lo ve como algo positivo. Si se hace desde el lado del crimen, lo ve como algo positivo. Si se hace desde el lado del cuerpo de policía, lo ve como algo negativo. O sea, depende de dónde se ubique usted, lo va a poder ver positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad la entendemos como la cohesión, la vulnerabilidad social la entendemos como la cohesión social negativa. ¿Negativa para quién? ¿Positiva para quién? También, depende de donde se ubique uno como observador o metaobservador. Y lo que estamos haciendo con esta investigación es mirar como capacidad institucional del Estado la actividad de policía que desarrolla el cuerpo de policía en el territorio. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo con la expresión de desterritorialización del control social estatal es que se impuso otra cosa y salimos otros. Hay alguien que impone un orden en el territorio y hay otros que por mandato legal lo tenemos, constitucional lo tenemos,
y probablemente no lo estamos desarrollando. Es más o menos el supuesto que tenemos. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Esta la vamos a pasar una a una, yo te voy a explicar. Esta. Entonces, territorio ya no es territorio como nosotros lo entendemos. Geográficamente tiene una noción, pero culturalmente tiene otra. Población ya no es lo que nosotros entendemos como un grupo de personas. Esos conceptos han cambiado. Entonces, por eso cuando vamos a algunos escenarios de esto territorial de la seguridad, no tenemos afinados esos conceptos, la gente no está entendiendo otra cosa. O sea, los que estamos sentados ahí no estamos hablando de lo mismo. Solamente por colocar un ejemplo, un paréntesis. Cuando hablamos de pandilla, gobierno que diseña el programa pensó en un grupo que se encuentra en condición de riesgo. Cuando le entregó el presupuesto a la ONG para que interviniera en el territorio, la ONG le entendió como un grupo de interacción social. O sea, ya no lo vio como un grupo vulnerable, en riesgo, lo vio como una forma de relacionamiento. Pero cuando fue el policía, lo entendió como crimen. Entonces, si tenemos distintas representaciones de la misma cosa, en el territorio nos vamos a generar colisión social y espacial. La siguiente, por favor. ¿Qué le pasó a Cali? Muy particularmente, las fronteras imaginarias tienen una particularidad. La parte positiva es que la comunidad llega a Cali, este tema de la frontera de cada ciudad, yo estoy convencido que tiene un origen fundacional distinto. Pero los atributos pueden llegar a ser compartidos, o las categorías de análisis pueden compartirse en distintas ciudades. ¿Qué le pasó a Cali? Tiene población, tiene 4 factores que se interrelacionan y generan una realidad compleja que debemos primero comprender para poder intervenir. 1. Conflicto armado. Poblaciones del Pacífico entienden a Cali, ellos no tienen que ir a estudiar a la universidad ni mucho menos, pero Cali se convierte en una ciudad-región por su cercanía al puerto de Buenaventura, por su relación con la zona franca en el norte del Cauca, por tener el aeropuerto internacional allí, bueno, por muchas razones. Es una ciudad-región. Pero la ciudad no ha evolucionado. En términos de política, la forma de organización político-administrativa de Cali sigue siendo de un municipio cualquier económico. Entonces eso tiene un impacto fuerte para el cuerpo de policía cuando de gestión territorial se trata, porque puede estar un coronel como comandante de estación de Cali, pero toda su actividad estará centralizada por el comandante de la metropolitana. ¿Por qué? Porque el comandante de estación no tiene una relación directa con el gobierno. La relación está mediada por el comandante de la metropolitana. Y cuando hablamos con el comandante, él dice que yo no puedo darle todos los problemas al gobierno, yo tengo que priorizar. El gobierno y la seguridad pública en Cali queda en crisis. Porque se priorizan sectores que no cabe duda que es necesario la atención del gobierno en ese sector, pero probablemente, y así sucede, la realidad del gobierno no es la misma realidad que vive el cuerpo de policía. Es más, los que me escuchan en este momento dirán que los que tenemos razón somos nosotros del cuerpo de policía. Yo les quiero decir, ni los unos ni los otros. Porque si nos vamos a lo que nos propone este señor autor, López del Valle, el francés que habla sobre policía y política, él dice: la policía en esencia lo que debe es transmitir demandas sociales al gobierno para que el gobierno pueda responder en el territorio. Entonces, esta comunidad llega por desplazamiento forzado en relación con el conflicto armado, esta comunidad llega por temas de narcotráfico, esta comunidad llega por temas de migración y esta comunidad llega por temas de políticas de gobierno. Es una interrelación entre esas 4 cosas. Pero esta comunidad que está allí, en esa gráfica, llega a Cali y empieza un proceso de reterritorialización. Es decir, lo que yo en Buenaventura hacía era sacar el bafle en mi mesa, dominó, chancla y sentarme en Ciudad Unida a jugar dominó, lo que hacía en Cali y en Buenaventura lo que iba a hacer en Cali. Y cuando llega a Cali hay un grupo poblacional que dice: no, pero eso no es socialmente aceptado acá. Usted no puede hacerlo acá. O hacer el asado o el sancocho en la mitad de la calle y cerrar las vías. Esas cosas socialmente no son aceptadas acá. En Cali hay una situación interesantísima. Hay gente que vive en el distrito de Agua Blanca y usted les pregunta: ¿usted de Cali? Si yo vivo del distrito. O sea, son hijos de desplazados o migrantes o lo que sea, que llegaron a Cali, y cuando usted les pregunta hoy si ellos son caleños, ellos dicen: no, no somos del distrito. Es como si el distrito está dentro de Cali, geográficamente hablando,
pero la gente no se identifica con Cali. Pero cuando usted habla con un muchacho de otra comuna por fuera del distrito, dice, yo, caleño, esas cosas parecidas que no tienen mucho significado, pero en la vida real no son. Este grupo poblacional que hizo entonces, mis negros, llegaron allá, organizaron su territorio y dijeron, aquí la cosa la vamos a hacer así, pero llegaron otros, la siguiente. Llegó otro grupo poblacional, que también vienen cohesionados, entonces vienen los pastusos, vienen cohesionados por temas culturales. Ellos tienen una identidad común, y esa identidad común la van a empezar a proteger. ¿Por qué les digo todo esto? Piénselo usted, montes en la película aquí pensando como comandante qué decisiones va a tomar aquí, o como gobernante, qué decisiones va a tomar aquí. La siguiente, por favor. Si hay población, está la policía. Tengo el policía del cuadrante. ¿Cómo es la intervención? ¿Cuál es el estilo de intervención del policía en ese territorio con esas características? Pero además, ocurre que mejor esta población empieza a decir, mire, yo no me voy a meter en problemas con los de allá tampoco me aceptan, entonces empiezan. Eso es un proceso de institucionalización cuando ellos van colocando lo que un autor aquí en este libro plantea como los mojones o límites territoriales. Entonces, ¿por qué al gobierno probablemente no le interesa hablar de frontera imaginaria? Porque la frontera imaginaria tiene dos connotaciones interesantísimas. Frontera, hasta donde gobierno. Y la expresión imaginaria, casi todo el mundo decía, no, es porque la mayoría de las personas que no están en el tema se imaginan que imaginario es lo que está en la misma, ¿sí? Resulta que para los de la pandilla lo imaginario es el turno de vigilancia, es decir, ahora sí los policías lo entendemos. El turno de imaginaria que nos tocaba en la escuela es el turno de imaginaria que ellos prestan allá. O sea que la connotación de frontera imaginaria no se debe mirar con desdén. Hay que entrar a profundizar qué es lo que significa. Luego, la siguiente, por favor. Lo que tenemos es que se empiezan a colocar unos límites. Geográficamente permiten delimitar lo que hay al otro lado y los que están del otro. Interesante saber que hay en esa frontera hay gente que quiere estar, hay gente que necesita estar por temas de protección, hay gente que se quiere ir, pero tiene que estar allí. Y afuera hay otros que entran y salen, otros que no quieren que ellos salgan de allí. Y hay otros que necesitan que estén allí para poder que algo más funcione. Entonces, este tema de control territorial, con el tema de los límites, la gente, uno dice que no los conoce, pero la gente lo conoce. Cuando usted va acá y va por las calles, la gente dice, por aquí no podemos pasar. La gente ya sabe. Ya el proceso de aprendizaje ocurrió hace rato. Y hay un programa de séptimo día donde hacen un ejercicio sobre fronteras imaginarias y le preguntan al papá de uno de los muertos, al abuelo, y dicen, ¿él sabía lo que dijo? Sí, él sabía. Pero la novia vivía al otro lado. Entonces la gente conscientemente se mueve en esos territorios, digamos, que generan alto riesgo para ellos. Gracias, por favor. Bueno. Ahora tenemos límites, tenemos población, tenemos conflictos identitarios en el territorio, tenemos una frontera. Tenemos una frontera imaginaria. Lo que tenemos ahí es un territorio cohesionado con unas nuevas reglas de control social que ahora pueden ser usados para múltiples propósitos. Uno de ellos, el crimen. ¿Cómo el crimen va a poder utilizar ese territorio a su favor? La siguiente, por favor. Yo les dejo este mensaje más. ¿Qué hace un policía que no comprende esta realidad ingresando en esos territorios? ¿Qué hace una ONG que no comprende esta realidad o que comprendiéndola sabe que no la puede modificar, pero desarrolla el programa? Porque el gobierno, en su concepto de gobernabilidad, desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia, necesita ejecutar los presupuestos de todas maneras. Así no se modifiquen esto. Si hay algo que puede ser costoso, es eso: tumbar esos límites, acabar ese problema. Entonces, ¿por qué el gobierno tenía que ver? Porque yo coloqué como uno de los factores de la frontera imaginaria de las políticas del gobierno, porque, les dejo eso también entre paréntesis, el gobierno tenía la colonia nariñense, la colonia bonaverense, tenía la colonia, no los de Argentina, sino los de la Buenaventura, tenía la colonia de Charco Azul, y toda esta gente estaba amenazada por el río Cauca. El gobierno tiene un programa, se llama Potrero Grande, construyen las casas, pero las casas las organizan por sectores. Tengo entendido que se organizan por sectores porque comercialmente lo que se decía, los que van a estar en el sector 1 hagan más,
los que van a estar en el sector 2 pagan más, pero cuando los fueron a acomodar allá, dijeron que los negros de Charco Azul van para el sector 1, los negros de Colonia no sé qué van para allá, entonces los dejaron por sectores. Ahora ellos dijeron, nosotros somos los de la Colonia Nariñez y acá no pueden entrar los de Buenaventura. Creamos la frontera. O sea, la frontera, más allá de lo físico, es lo cultural, cómo se protege desde el punto de vista de la construcción social. La siguiente, por favor. Entonces, el tema puede que no sea de interés para la agenda política, pero sí de interés para la agenda pública. O sea, todo el mundo lo quiere, muy probablemente se incorpore en la agenda pública, pero a la hora de llevarlo a la agenda política, pues la gente dice, no, espera, porque es que vamos a construir el puente, que también es muy importante, ¿no? Que también ayuda a transformar realidades. Pero cuando miramos si el puente tiene relación directa con ese problema de las fronteras imaginarias, pues ahí ya no podemos encontrar una relación directa necesariamente. Esto lo que nos indica es que como no existe una única cultura hegemónica en el territorio, cuando se logra instalar la frontera imaginaria en sus orígenes, no tiene como propósito desarrollar actividades de crimen. No tiene ese propósito. Tiene como propósito garantizarnos seguridad, la pervivencia de un entramado cultural que compartimos, símbolos, intereses, pero poco a poco esto va haciendo tránsito. Cuando de defender esa cultura se trata y se conforman los grupos armados de los muchachos que son hijos de la gente que vive ahí mismo, pues ahora tienen el respaldo de la comunidad. Entra un policía en un barrio de esos, en un sector de esos, y de una idea nacional. ¿Sí? Y entonces uno entiende que asonada. No es que el policía actúa mal, no, es que el policía está actuando de manera contraria a los principios culturales de ese grupo social que está ahí. Y viene mi pregunta. Entonces el policía, volvemos a la época del Estado absoluto, donde el policía no aplica la ley, sino que hace prevalecer los sistemas de valor de cada grupo poblacional. ¿O cómo es? ¿O aplicamos la ley? Pues yo no estoy intentando dar la respuesta, estoy cuestionando, porque a eso nos tenemos que enfrentar en la calle, que tiene que decidir usted bajo el principio de discrecionalidad. Y si no estamos preparados para eso, pues los problemas no van a venir. Claro, cuando ya la pandilla se organiza y empieza a proteger ese territorio, ahora ya hay un nuevo orden social, y lo que vemos en Cali es que el crimen organizado no tiene fronteras de ayer ni de antier, son unas fronteras históricas, son una que evolucionó, que cambió sí, y que evolucionó justamente para poder proteger a Cali del clan Uso. El narcotráfico monta una frontera para cuidar a Cali de sus intereses, obviamente, de crimen. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero además termina como el control que hace el narcotráfico es extraterritorializado. Tiene que haber una manera efectiva de hacer presencia en el territorio. Y esta manera efectiva de hacer presencia en el territorio son las pandillas. Por eso, además de que se promueve la conformación de pandillas, también se constituye en una capacidad de crimen organizado. ¿Por qué? Porque donde hay pandillas y la pandilla tiene una población, una comunidad que los protege, también protege los intereses del crimen organizado. Luego, es más importante tener hoy una buena población cohesionada en favor de los fines que persigue el crimen organizado que tener un batallón, un ejército armado. Entonces, este es el semáforo al contrario. Es decir, ahí estamos mirando cómo empieza con un fin de identidad cultural y termina siendo un proceso de interés para el crimen organizado en procura de la maximización de ganancias, y es lo que Cali denomina entonces actividades criminales, sí señor, actividades de crimen, de economía criminal, sí señor, y tenga la línea de microtráfico, recolecte, ahí está la población paga por seguridad, pero nosotros le llamamos microextorsión. Pero cuando se le pregunta al ciudadano, dice, yo estoy pagando por seguridad, además los muchachos los cuidan, pero si usted que está uniformado me puede garantizar seguridad, yo ya le voy a pagar a ellos el impuesto, y con el impuesto que le pagamos al gobierno, usted me garantiza la seguridad acá. Esos son los conflictos que se enfrenta el policía en la cotidianidad. La siguiente, por favor. ¿Ves? Este slide lo que nos dice es, esto es solo Cali. Solo Cali. Es probable que me dice otra cosa, que en Cúcuta sea otra cosa, que en Bogotá sea otra cosa. Una cosa es que en Bogotá particularmente no se hable, pero no significa que no existe. No significa que no existe. Entonces, en Cali, el narcotráfico termina siendo como el causante de todos los males, ese hombre.
Sí, el tema en Cali usted llega y va a encontrar no solamente negros, sino que va a encontrar desplazados y va a encontrar reinsertados. Entonces, el problema que tenemos ahora con los desmovilizados de las FARC es que en alguna parte toca ponerlos a vivir. Y cuando llega un desplazado, un desmovilizado de las FARC al territorio, eso es un problema. La gente prefiere tener en el territorio a veces a un consumidor de marihuana, según la encuesta de Medellín, que a un desmovilizado. Entonces, en Cali, la cosa no está por resolverse todavía, antes por el contrario está por generar segregación. Una de las personas que entrevistamos nos decía, mire, tengan mucho cuidado, Cali tiene un problema de segregación impresionante. Tenemos un periódico que quiere hablarle, dirigirse a un público colectivo 3, de estrato 3, 4 y 5, y otro periódico a los jóvenes. Pero el problema de Cali no es de clases, no necesariamente de clases. El problema de Cali es de inclusión y de oportunidad. Entonces, si yo tengo una de las experiencias vividas aquí con el señor intendente de Jordan, que hace parte del equipo, nos dice un muchacho, mire, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle, mi hermana es contadora pública. Pero cuando colocamos en la hoja de vida que somos de Potrero Grande, pues no lo reciben. Entonces, ¿a dónde tiene que ir a vivir para que lo reciban, para que le den una oportunidad de empleo? Y son personas cualificadas, que por lo menos pueden demostrar idoneidad. Entonces, y esos son los problemas que tenemos que enfrentar nosotros como cuerpo de policía en el territorio. Y esos son los problemas que nuestros directivos tienen que empezar a calcular cómo van a hacer la planeación operacional de la actividad de policía, la planeación táctica, la planeación estratégica. Porque allá donde usted se da cuenta, los problemas de centralización del Estado. Todos los ciudadanos tienen que ir a la alcaldía para poner una diligencia. La única diligencia que no tiene que ir hacia la alcaldía es el recaudo de impuestos. Eso es bien que colocamos un Cali, para que usted vea el impacto. Entonces, en Cali está más o menos organizada la cosa de excusas. O sea, esto no es así verdaderamente, pero es una forma como creo que los puedo transmitir a ustedes. Creo que los puedo transmitir así. Les digo, mire, hay una organización contradictante. Entonces está la avestruz y la avestruz dice, esto es lo mío. Esto es lo mío. Pero aquí en lo mío, yo, como hago el ejercicio, digamos, material del poder del territorio, la fuerza, tiene una oficina de cobro. Entonces la oficina de cobro controla bandas delincuenciales que hay en el territorio. Las bandas delincuenciales no hacen parte de esa estructura de narcotráfico, pero sí le tienen que responder allá al patrón con un impuesto mensual, ¿sí? Entonces, y lo otro es que las pandillas, que tampoco necesariamente tienen una relación directa con la organización narcotraficante, sí aspiran a tener movilidad o ascenso dentro de la estructura del crimen. Ellos esperan que algún día el narcotraficante o la banda delincuencial los saque allá del barrio y los ponga a hacer otras cosas donde puedan generar mejores ingresos y tener un estatus a nivel del crimen. La siguiente, por favor. Esta información, entonces, nosotros somos unos privilegiados, sí, somos unos privilegiados. Tenemos una diferencia con los académicos, y es que nosotros aquí podemos hacer uso de muchas fuentes de información, inclusive privilegiadas. Entonces, muchas de las cosas que le he contado aquí, no es que aquí está el mayor Galeano, que también hace parte del equipo, y sabrá que no es mucho el ejercicio analítico que nos ha tocado hacer para venir a contar esto, porque esto no hace parte todavía de los ejercicios de análisis. Pero sí es un poco contarles evidencia empírica de lo que estamos viendo. Entonces, aquí lo que tenemos son entrevistas de los mismos delincuentes que le dicen a uno la cosa está funcionando así. Y acá, no, por ejemplo, ¿quién iba a creer que una galería, una plaza de mercado es una frontera imaginaria? La diferencia entre la frontera imaginaria del barrio y de la plaza de mercado es que la población afectada son los comerciantes, en el barrio son todos. Acá en el comercio, en el sector comercio, en la plaza de mercado, tienen que pagar por están los que cobran el lulo, el plátano, la yuca. Un policía, compañero de nosotros, quiso montar un negocito de 20 plátanos ahí en la plaza de mercado de Santa Elena y lo quitaron. Como porque usted va a ver las dimensiones de qué trata la cosa. ¿Sí? Entonces, así con esta es la conclusión, a eso quería llegar. Bueno, con ese problema, ¿cuál es la noción de policía o el estilo de intervención policial en relación con la seguridad pública? ¿Por qué hablamos de seguridad pública nosotros? Porque entendimos que cuando usted, comandante, vaya a la alcaldía y hable de seguridad ciudadana, le dan 200 pesos para que trabaje en seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, que es un concepto más político, ¿sí? Un concepto un poco menos jurídico, y que en la práctica está muy alineado con el Estado moderno de John Locke, donde dice que proteger lo individual, como lo plantea el doctor Manuel. Es decir, John Locke habla de la propiedad privada, y la propiedad privada se entendía como la libertad, se entendía como los bienes y se entendía como la
la vida. Eso se entendía como propiedad privada, protección de uno. Entonces era lo individual. Y la pregunta es, ¿la policía solamente protege lo individual o tiene que proteger también derechos colectivos, propiedad colectiva, como un parque? ¿O la policía no tiene que proteger al alcalde? Entonces, ¿por qué tenemos escoltas? Entonces, ¿por qué tenemos un policía que se pare en la entrada de una alcaldía? Entonces el concepto de seguridad ciudadana se quedaba corto. El concepto de seguridad ciudadana se quedaba corto. Y cuando vamos a hablar a nivel de Latinoamérica, pues no importa si es seguridad ciudadana o es seguridad pública, finalmente los policías lo entendemos y sabemos que eso nos toca hacerlo. Entonces, el objeto de protección no es uno, es múltiple. Esta slide lo que dice entonces es, a veces confundimos el objeto de la policía con el objeto del cuerpo de policía. En el Estado postmoderno, la policía es el gobierno. En el Estado moderno, la policía era el cuerpo de policía. Y en el Estado absoluto, la policía era el Estado. O sea, algo cambió. Algo ha cambiado. Entonces, en esta literatura, David Bay, bueno, autores reconocidos en temas de policía, empiezan a decir mucho, o sea, la mayoría de ellos hacen investigaciones sobre la actividad que desarrolla el uniformado en la calle. Pero empiezan a decir, tengan cuidado, porque la actividad de policía no la desarrolla solamente el cuerpo de policía por un lado, por el otro, el modelo de policía que yo planteo aquí, que está escrito en la literatura, el modelo anglo-americano democrático, el modelo continental democrático, el anglo-estadounidense, el autoritario. ¿Cuál es el que nosotros desarrollamos? Pues por nuestros orígenes fundacionales en Policía Nacional de Colombia sería el francés, ese sería el continental democrático. Pero hemos recibido y hemos vivido de muchas fuentes. Nuestro modelo es ecléctico y a veces ya no sabemos si estamos en el Estado, en el modelo del Estado absoluto, moderno o posmoderno. Y por último, entonces, ¿cuál es el mejor modelo de gestión policial que nos permitiría a nosotros intervenir una frontera imaginaria? La policía brinda la solución de problemas. Entonces, cuando ustedes miran el modelo nacional de vigilancia comunitaria por Parati, que hace parte de nuestra doctrina, dice que el modelo de gestión policial es este: POP, policía orientada a la solución de problemas. Pero resulta que cuando usted va a investigar qué significa POP, POP es para la que tiene una noción de policía, el cuerpo de policía, sino que la noción de policía que maneja POP es el gobierno. Pero en Colombia cogimos la noción de policía POP, que era para el gobierno, y se la colocamos al cuerpo de policía. Esas pequeñas sutilezas son las que hacen que tengamos una definición conceptual nosotros de prevención en policía, cuando el concepto de prevención no es del cuerpo de policía, sino del gobierno. Y lo que sí tiene que hacer el cuerpo de policía es vigilancia pública y control, como las demás instituciones públicas y privadas que desarrollan la actividad de policía. No me queda más para decirles, sino que el problema del territorio, primero lo tenemos que empezar a comprender. Nuestro equipo de investigación no pretende venir aquí a saber por qué los pandilleros se unen, por qué los pandilleros comparten los símbolos, por qué los pandilleros consumen marihuana. No. Por eso lo dimos desde el principio como un riesgo criminal. Lo que queremos saber nosotros es dar otra lectura. Aquella lectura que el gobierno, dijo el alcalde Rodrigo Guerrero en Cali: dejemos de hablar de la hormiga y pasemos a averiguar por el hormiguero. Diciéndonos de esta manera, sí, muy interesante que expliquemos todos los días lo que pasa individualmente. Necesitamos ir a la génesis de las cosas y no hacer lecturas de causalidad cuando son problemas sociales. Tenemos que evolucionar a hacer lecturas de condicionantes. ¿Cuáles son los factores que permiten que una cosa en el territorio se instale? Y de esta manera poder saber dónde se puede intervenir y hacer que los recursos, desde la perspectiva de la gobernabilidad, puedan tener un uso más eficiente, que le permita legitimidad no solamente al gobernante, sino a las instituciones que representan el Estado en el territorio, y que la estabilidad no sea solamente para que el gobernante se mantenga en el poder, sino para que las instituciones puedan entrar en el territorio, permanecer en el territorio, representar al gobierno en el territorio y hacer que éste pueda desarrollar los programas para que transformen la realidad social que hoy viven los ciudadanos. Muchas gracias. La ponencia del día de hoy se tituló Frontera Imaginaria y Seguridad Pública. En esta intervención lo que quisimos destacar era la necesidad de que el cuerpo de policía ofreciera una lectura del territorio desde quehacer policial sobre
lo que ocurre en este territorio en relación con la organización de grupos sociales que por motivo del conflicto armado, del narcotráfico, de las migraciones y en muchas oportunidades también como resultado de la implementación de algunas políticas de gobierno, terminan llegando a las ciudades capitales, o en este caso unas ciudades grandes, por ejemplo como Cali, y donde los grupos poblacionales empiezan a sentir que a generarse fricción social espacial porque no comparten cultura, no comparten intereses, no comparten sistemas de valores, y es así como se van constituyendo, se van fijando límites geográficos para delimitar dónde me puedo desarrollar yo como una persona de la comunidad negra y dónde se puede desarrollar otra persona que proviene de otra región del país pero que pretende desarrollar su proyecto cultural de manera extensible en el territorio. Así se forman las fronteras imaginarias que plantean retos para el desarrollo de la actividad policial que realiza el cuerpo de policía. Y aquí quiero hacer una precisión. La actividad de policía no la desarrolla de manera exclusiva el cuerpo de policía. El poder en el territorio ya no es autónomo y hegemónico del Estado ni el gobierno. Y las decisiones que afectan e impactan las relaciones entre ciudadanos tampoco son de exclusividad del Estado y del gobierno. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas condiciones, podemos participar en instancias de planeación territorial de la seguridad pública para poder, por un lado, identificar las necesidades o las demandas de los ciudadanos en materia de protección, en este caso la seguridad pública, pero por el otro lado también saber que los programas de un gobernante van a poderse ejecutar y el cuerpo de policía va a poder contribuir para que la gobernabilidad se haga efectiva en el territorio. Más allá de eso, creo que el gran desafío de los gobiernos y las instituciones, uno es conformar un buen centro integrado de cámaras, donde estén los principales organismos de emergencias, de policía, del sector privado, porque lo que hoy en día se está percibiendo por cámara no solamente es el delito, sino hay una serie, digamos, de situaciones y de fenómenos que es necesario que la institucionalidad de una manera integrada la esté percibiendo y esté tomando acciones de tipo inmediato. O sea, yo creo que el tema del fortalecimiento de las cámaras pasa por integrar la institucionalidad. Dos, por un tema de poder leer y analizar, porque eso pasa también por fortalecer las personas que manejan las cámaras, no solamente desde el punto de vista de la observación, sino también la capacidad que tienen esas personas para recolectar información que está pasando por cámaras, el nivel de procesamiento de esa información y las acciones que se deben tomar de manera interinstitucional. Entonces, eso también tiene que ver con un liderazgo también del gobierno, liderazgo del gobierno, para poder integrar la institucionalidad, para poder ubicar las cámaras en los lugares necesarios de la ciudad. Eso también pasa por un diagnóstico interesante, no solamente desde el punto de vista delictivo, sino también de lo que se quiere, de lo que quiere leer la ciudad, del gobierno de la ciudad. Entonces hay muchos factores que pasan, digamos, por el equipamiento en cámaras, no solamente es adquiridas por adquiridas, ubicarlas por ubicarlas, sino que también pasa por hacer buenos diagnósticos para su ubicación, para integrar las instituciones que deben integrarse, para crear un buen centro integrado con una tecnología que no solamente es la cámara, sino también la integración, los diferentes softwares que hoy en día se requieren para poder integrar las instituciones, porque lo que uno ve es una serie de cámaras ubicadas de una manera muy insular, cada institución ubicando sus cámaras, muchas veces no se le da la lectura a los temas por la cámara, se queda la cámara ubicada porque no hay el personal idóneo, tampoco hay una corresponsabilidad, una interinstitucionalidad que interprete lo que esté ahí, tampoco hay una reacción frente a lo que está pasando. Entonces, en la cámara termina delegitimada no por el medio por el medio, sino por la utilidad que le da el gobierno a las instituciones para poder responder acertadamente y rápidamente a determinadas situaciones que hoy en día la ciudad están pasando por las cámaras. O sea, las cámaras están quedando todo volado, pero nadie está vendiendo, nadie está leyendo, nadie está actuando. Digamos que esa preocupación que hoy en día está pasando en las ciudades. Pero tampoco nos falta la vida. No. La pregunta es que
nosotros tenemos el ejército en Brasil, pero el ejército está, su función es para la defensa nacional, no puede actuar en la seguridad pública, es decir, internamente no tiene poder de policía, solo puede actuar si en casos muy específicos donde la autoridad requiere. Por ejemplo, en el caso del Río, en la toma del Morro del Juan, ahí sí el gobernador se requiere del ejército para estar ahí actuando porque no tenía fuerza policial, pero son casos de excepción. El ejército no puede actuar en la ciudad pública, está solamente en la frontera y está a cargo de la defensa nacional. Gracias. Respecto a su pregunta de cómo trabajar integralmente con una serie de estrategias que ataquen la seguridad, efectivamente, que ataquen el porcentaje de seguridad, casualmente estaba pensando en las cámaras. Efectivamente es una estrategia, pero disuasiva, que diría yo, que genera algo de sensación de seguridad. Hoy en día encontramos, por ejemplo, en las cámaras, muchos ya saben que hay cámaras y ponen antifaces o cubren sus rostros y siguen delinquiendo. Entonces, efectivamente sirven como medio de disuasor, pero hay que trabajar una política integral que debe trabajar desde el gobernante. Yo he insistido muchísimo con nosotros del gobierno que me indican que el gobernante da línea para generar política de seguridad, pero quien complementa realmente las estrategias de seguridad es el comandante de la estación, del CAI, etc., que sabe seguridad. Yo les decía, haciendo una analogía, a nosotros nos formaron en la universidad para ser abogados, etcétera, etcétera, con una clara condición de convivencia en el gobierno. Entonces, las estrategias tienen que venir compartidamente del gobierno, pero también del miembro del cuerpo policial. La otra ronda de preguntas, perdón, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Doctor Manuel Díaz, ¿cuál cree usted que son los principales retos gubernamentales en la creación de políticas públicas de seguridad? De igual manera para el doctor Díaz, en atención a que la gobernabilidad y la seguridad tienen alguna relación, ¿podemos decir que la gobernabilidad está asociada solo a la actuación del Estado? Gracias. Para la doctora Melina, quisiera saber si allá en Brasil los gobernadores ejercen el poder de policía y ante esa amalgama de clases de policías, ¿cuál es el nivel de autonomía del gobernador sobre esas instituciones? Bueno, la primera pregunta sobre 3 y luego la otra pregunta. Esa es la dinámica. La siguiente ronda, los retos de política pública en materia de seguridad. Lo más importante en política pública es que sean políticas públicas que tengan dos características. Primero, que sean políticas públicas estructurales. Y segundo, que sean políticas públicas en su nivel de Estado o en este caso, digamos, de departamento de municipio. ¿Qué es lo que pasa? Las políticas públicas de seguridad son coyunturalistas y de moda. Entonces, ¿qué sucede? Hoy estamos en el tema del microtráfico, hay que acabar con las ollas. 3, 4 meses no hay un seguimiento y una continuidad de la política pública. Lo más importante es que sea de carácter permanente, indistinto del sujeto de gobierno. El sujeto de gobierno puede estar 2, 3, 4, hasta 4 años, porque nuestra legislación del sujeto de gobierno y todos los niveles hasta 4 años. Pero el distinto de quien esté en el gobierno debe la política pública permanecer. Entonces la invitación es que sean políticas públicas de carácter estructural y segundo, de carácter permanente del municipio, del distrito o de la nación. Y que dejen de permearse, o mejor, que se caractericen por algunos toques especiales del gobernante, pero que no sean del gobernante. No, para no descubrirlos, sale un presidente de la República y se acaba una política de seguridad cuando debería continuar, siempre y cuando funcione, sea efectiva y sea eficiente. Segundo, la segunda pregunta es si la gobernabilidad es solo responsabilidad del Estado. Lo acabamos de ver. Hoy en día no se puede hablar de gobernabilidad a partir únicamente del concepto de Estado. El concepto de Estado se ha revaluado. Hay que hablar de lo que denomina
Luis Enrique Aguilar, gobernabilidad, gobernanza y gobernación. Y la gobernanza precisamente hace alusión a eso. ¿Cómo atendemos los problemas sociales? A partir no solo del Estado, sino de combinar sujetos del sector privado. Aunemos esfuerzos, disminuyamos recursos, pero atendamos problemas sociales. Entonces la gobernabilidad no es exclusivamente del Estado. El Estado tiene unas funciones, nos digamos, desarrollo económico, seguridad y bienestar. Pero para lograr el objetivo de la satisfacción social, de la necesidad social, no lo puede hacer solo. Eso sí, digamos, ya incluso los modelos económicos de algunos países como Cuba y algunos países asiáticos se han revaluado porque efectivamente el Estado solo no puede. Bueno, el gobernador no es el poder, no tiene poder de policía. El gobernador es una autoridad política y que sí determina y define quién es el jefe de cada uno de los policías. Entonces, es decir, él determina el jefe de la policía y si no está haciendo la política conforme su mandato político, lo puede cambiar. Pero no es el jefe de policía. Y el nivel de autonomía sobre esas instituciones de policía, o sea, él puede controlar, hacer cambios en cuanto al funcionamiento, etcétera. ¿Puede influir en eso? Sí, se puede influir en esto, pero para hacer los cambios necesita la aprobación de la Asamblea, porque tenemos toda una parte de constitución de la policía y la conformación, como pasa en los estados, tiene que estar aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces sí puede proponer como ejecutivo un cambio legislativo y que si se aprueba, se cambia toda la estructura de policía. Inclusive la federal. No, solo las estaduales. La federal, ahí sí tiene que requerir el Congreso Nacional. Pero el gobernador no puede cambiar esta estructura de policía como el policiamiento de calle, el patrullaje como la policía militar y la investigación como la policía civil. Esto está determinado y conformado por la Constitución, entonces por eso no puede cambiar, pero la estructura de cada uno de sus policías sí lo puede proponer cambios desde que aprobado por la Asamblea Legislativa. ¿Otra ronda de preguntas? Uno. ¿Y más? Dos. Tres. Uno, dos y tres. Gracias. Para Cristina. Tratar de hablar despacio. En el Washington Post del año pasado, 2014, salieron 4 reportajes durante 4 domingos sobre el comportamiento de la policía en las carreteras de Estados Unidos, y hacían ver cómo se extendía una política que nació en Chicago en los años 70, 80 creo, de Al Capone o antes creo, que decía esa política para expropiar el dinero de los narcotraficantes. Pero esa ideología, esa política se extendió a las carreteras, no solamente para el tema del narcotráfico, sino para poder quitar el dinero en las carreteras a cualquier ciudadano migrante, chino, latino o cualquier persona que cometiera, digamos, también una falta. La policía la hacían ver como una policía que trabajaba para producir más capital, y esa plata se revertía para el funcionamiento de la misma policía, para las estaciones, para el mejoramiento, y también hacía ver la capacidad discrecional alta de la policía en la actuación, por esa lógica de estar persiguiendo con fines de incrementar el capital para los gobiernos federales. Quería escuchar su percepción acerca de ese reportaje de Washington Post, de ese análisis que se hizo del comportamiento de la policía en las calles. Buenos días. Estaba preguntando al señor jefe Jofre Cortés. Bueno, de acuerdo a sus investigaciones,
¿Cómo la Policía Nacional puede aprovechar el contexto rural y sociocultural de Colombia para la creación de estrategias que mitiguen el impacto de los factores del conflicto armado y de seguridad pública en las ciudades, teniendo en cuenta factores de riesgo como el desplazamiento y el desarrollo rural? Buenos días, van dirigida al doctor Díaz. Quisiera saber como ciudadano cómo hago yo en la práctica para saber en el momento de ver la comisión de los delitos si estoy haciendo un juicio de percepción o sensación o es un hecho grave de seguridad de la ciudad, y cuáles serían los análisis o los porcentajes en la ciudad de Bogotá de esa percepción de seguridad. Lo siento, pero no he leído esos reportajes y necesito buscar por más información antes de dar una respuesta sobre eso. Y también no he leído mucho sobre la policía y casos como así antes de ahora, porque yo estudio las políticas internacionales y es la primera vez que necesito explicar a mi policía y cómo funciona y todo, pero lo siento, pero yo voy a buscar sobre eso y vamos a hablar más después. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay varios retos en términos de el rediseño de la arquitectura institucional del Estado colombiano de cara a la posfirma de acuerdos de paz con las FARC. Y no pasa solamente porque se firme o no se firme. Independientemente de que esto ocurra, es una realidad que a las ciudades están llegando cada vez más personas, no solamente que provienen del campo, sino que provienen de otras ciudades en busca de alternativas y de oportunidades. Los gobiernos reconocen lo que está sucediendo en el territorio, saben lo que está pasando en el territorio. La cuestión es que estos problemas que tienen incidencia o que tienen su origen en decisiones del orden nacional terminan siendo un problema del gobierno local. Y los presupuestos, aquí la mejor forma de racionalizar muchas cosas es desde el punto de vista económico. Si los presupuestos no van para satisfacer las demandas sociales de los ciudadanos que están hoy en la ciudad, imagina, tampoco vamos a tener la plata para resolver los problemas de los que vienen. Nos va a tocar dividir la pobreza, los presupuestos de siglos. Entonces, yo justamente hice una dosis de Valle y tuvimos la oportunidad de hablar con el inspector de policía hace 15 días allá, y él me decía, mire, la gente rural, ellos no son un problema para nosotros. O sea, la población en la zona rural no es un problema en términos de seguridad para nosotros. No nos colocan, la tasa de criminalidad de la zona rural es insignificante, es importante, no la vemos. Independientemente de que se firme o no se firme el proceso de paz con las FARC, ¿a quién trae el problema? La tasa de criminalidad no la ponen las FARC. La tasa de criminalidad la ponen las familias que controlan las fronteras imaginarias en el sector que se llama Planeta Amarillo. Entonces dice, yo no veo, o sea, ¿cómo vamos a percibir el cambio nosotros acá cuando todo el mundo tiene la expectativa de un cambio? ¿Cuál va a ser ese cambio? Pero para el cuerpo de policía, entonces, ¿por qué el interés o cómo puede transformar eso la población rural, la población urbana? Para el cuerpo de policía hoy es una necesidad de hacer una distinción para poder prestar la actividad de policía. No es lo mismo hacer la actividad de policía en la zona urbana que en la rural. Estamos claros, pero viene el cuestionamiento. ¿Necesitamos un cuerpo especializado para que atienda las demandas de seguridad de los ciudadanos en zona rural? Si la respuesta es sí, la otra pregunta sería entonces, ¿cuáles son los riesgos? Porque si los seguimos mirando como meros delitos, ahí tenemos una percepción, digamos, o una apreciación muy sesgada de lo que se ocurre en el territorio. Si lo miramos como riesgos, gobierno va a tener que pensar ahora que no son solamente amenazas, sino que también son vulnerabilidades
en el territorio, vulnerabilidades sociales. Entonces, cierro un poco diciendo así: los fenómenos de criminalidad de la zona urbana es más fácil que estén afectando ahora la zona rural, y no tanto los fenómenos de zona rural afectando la parte urbana. Dos, las migraciones no van a parar. De hecho, no hemos sabido cómo controlarlo. Hannah Arendt, desde sus análisis de violencia política y demás, ya planteaba que la migración iba a ser el principal reto de los cuerpos de policía en las fronteras. Hoy son un reto en la ciudad. Y la pregunta es si estamos preparados para hacer intervención en el territorio como cuerpo de policía, pero en desarrollo de las políticas del gobierno para poder que haya gobernabilidad en el territorio. Gracias. Respecto a la pregunta sobre el juicio de valor, efectivamente un juicio de valor es muy subjetivo. Y respecto a si un hecho delictivo en un momento dado causa percepción o sensación de inseguridad, yo me referiría a dos cosas. Primero, desde mi experiencia personal. Yo soy el que estoy viendo un hecho delictivo. Por ejemplo, para mí, en determinadas circunstancias, el hurto de la olla express de mi vecina no es de sensación ni percepción de seguridad, porque no lo es. Pero, digamos, desde el punto de vista del contexto, sí lo es, para el contexto. Entonces, yo diría que para poder responder a ver si es efectivamente un juicio de valor, hay que tener en cuenta eso, el contexto y la experiencia personal. Para otras personas, de pronto, el hurto de un celular es gravísimo y entonces se genera una percepción de inseguridad en el centro, y el alcalde sale diciendo: no contestemos el celular en el centro porque es insumamente inseguro. Entonces, hay un contexto que nos da una sensación de percepción de inseguridad. Entonces, digamos, eso es muy subjetivo. Insisto, esta mañana he resultado una experiencia. Yo en el centro de la ciudad de Bogotá, pese a que veo mucha policía, yo me siento inseguro. Es mi sensación. Para otras personas, por ejemplo, cuando van en las carreteras, ven la policía de tránsito, perciben inseguridad porque los tránsito son policías reales o suplantados. Entonces, eso es relativamente seguro y difícil de decir mucho más si se trata de un juicio de valor. Y en cuanto a las estadísticas y a los guarismos respecto a Bogotá, Bogotá ha venido variando a partir de unas encuestas de victimización de criminalidad sobre los delitos de alto impacto. Entonces partíamos del delito de alto impacto, que era el homicidio, y cuando había las altas tasas de homicidio, todo el mundo decía que la percepción de inseguridad en Bogotá estaba disparada. El 80% de los bogotanos se sentían altamente o percibían la ciudad insegura. Hoy en día la situación ha variado. Hoy en día el hurto, por ejemplo, a celulares ha disparado la percepción de inseguridad. El hurto a viviendas, que se ha efectuado una serie de estrategias, ha disminuido. Entonces la percepción de seguridad ha fluctuado, digamos que en unos guarismos dependiendo de la coyuntura. Hace unos 10 años, cuando estábamos en la administración con Antanas, teníamos una percepción alta de inseguridad respecto al hurto de vehículos. Hoy en día las motocicletas, porque han venido fluctuando, pero digamos en términos de la percepción de seguridad, podríamos hablar con esa tasa con esas 10 diferentes, 10 u 11 que se nos escapan, delitos de alto impacto, han venido fluctuando, yo diría entre un 40 y un 60 o 70%. Gracias. Vamos a hacer la última ronda de preguntas. Si pasamos de 3, de 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos para la última ronda. 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias. Yo quería saber si puedo hacerles un comentario. Gracias. No, es sobre la intervención del señor intendente de Joffre, y cuando nos manifestaba cómo desde diferentes visiones, desde la comunidad, de la misma autoridad, de la misma policía, se puede tener una percepción sobre determinado problema, sobre determinada situación. Y pues mi comentario va a que efectivamente, como esa realidad surge y ya hoy, digamos, se aprecia, pues precisamente las políticas públicas en las cuales ojalá se convirtieran en la principal herramienta de los gobernantes para gobernar y para tratar las situaciones problemáticas que enfrenta su territorio, su jurisdicción, deberían ser integrales.
y le apuntan a eso, a que efectivamente tenemos que entender cómo lee el problema del ciudadano y cómo lo leen las instituciones y otros sectores, inclusive los no gubernamentales. Entonces, sería muy importante que los gobernantes en las políticas públicas trabajaran el tema integral, de mirarlo desde esas visiones. Y lo último sería sobre cómo se inscriben los problemas, las situaciones en la agenda pública para poder construir políticas públicas. Usted dijo algo muy cierto y es algo que deberíamos fortalecer en nuestros policías, y es el tema de que ellos también son, dentro de los actores que participan allí, uno de los actores son los institucionales y la Policía Nacional, más allá de su función constitucional y todo eso, puede ser un actor que pueda de alguna manera influir para llevar problemas públicos que estén afectando a la seguridad ciudadana, que sean inscritos en la agenda. Gracias. Buenos días. El comentario o la pregunta la suscitó la presentación del señor Jorge Cortés, pero creo que va dirigida mi intervención a los 4 ponentes. En el esquema de construcción social de la realidad se asume que sobre el territorio se dan relaciones sociales y en términos de relaciones sociales construcción de subjetividades. Y me voy hasta hace como más de 60 años al pensamiento de Antonio Gramsci, que instaura la categoría del trabajador de la cultura dentro del contexto educativo. Entonces, escuchando en conjunto las distintas presentaciones, los problemas a los que están apuntando cada uno de ustedes, hasta qué punto puede ser necesario, útil o riesgoso eventualmente considerar que la actividad de policía en sus distintas modalidades, en sus distintas especialidades, en sus distintas actividades, se pueda considerar, concebir, direccionar como un trabajo de construcción de cultura. Un policía constructor de cultura. Entonces, Patria, buenos días. Esta pregunta más enfocada a Nueva York. Okay, I don't know if I'm right, but CompStat is a statistic computer or comparative statistic. With that way, I want to know what is the impact of the statistic system with the police work on the community. O sea, lo que quiero decir es, ¿cuál es el impacto del sistema estadístico de CompStat frente al trabajo de policía y la comunidad? La pregunta para Mrs. Christine. I want to know, because in Colombia we have a lot of non-governmental organizations which aims to observe the human rights in the procedures that is made. So in the United States we can see that these organizations don't have a proper influence to the way they say or the final judgment. For example, when the police officers, they don't get in jail maybe, or they don't get the procedures that a police officer in Colombia will get if we make those kind of procedures. So, you know. Buenos días, mi nombre es Susana Muñoz, adelantando el curso de ascenso. Mi pregunta es puntualmente para el doctor Díaz. Teniendo en cuenta su experiencia en el periodo como gobernante que usted tuvo, teniendo en cuenta esas proyecciones que usted se planteó en ese periodo, ¿cuál de esas proyecciones usted considera que quizá no alcanzó o no consiguió al finalizar su periodo de gobierno?
teniendo en cuenta las múltiples complejidades que se pueden presentar en un contexto social, lo que usted considera que de pronto quedó un poco inconcluso, teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en estos casos. Vamos a dar las respuestas, entonces le he comentado a la ponente que si quiere hablar en inglés, que se siente mucho más cómoda, después haremos el translate para las personas que no alcancen a entender. Ok, pero vamos a contestar primero la pregunta cultural, lo dejo. Y efectivamente, cuando estamos hablando, yo no soy un experto en ciencia de policía, y lastimosamente tengo que decir, después de 23 años, como no me puse a estudiar eso. ¿Sí? Pero ahora que estamos haciendo esta investigación, me di cuenta que quería aprender más de policía. Y en alguna forma digo, desafortunadamente, mucha de la literatura que hay del tema no está en español, sino que está en inglés. Entonces ahí hay como una especie de exclusión social, decía mi Manuel García en algún momento. Los que no saben hablar inglés están o estamos excluidos, ¿sí? Entonces, un poco el tema del trabajo cultural, pero también la noción de policía, lo que nos dice, la noción de policía en una sociedad postmoderna dice, no solamente una institución va a modificar lo que pasa en el territorio. Y nosotros en esta investigación no estamos haciendo imaginarios, no estamos haciendo representaciones sociales. Nuestro método de aproximación no es de imaginarios colectivos ni representaciones sociales, sino que estamos trabajando con tipos ideales de Malverde. Y justamente lo que nos ayuda a hacer es una representación o una construcción a partir de las intersubjetividades. Todos los principios de la producción de conocimiento social, entre ellos que existe la distribución social del conocimiento, y ahí nos damos cuenta de que un solo actor no reconoce todas las características del pueblo en el territorio. Sin embargo, para esta investigación, nosotros los policías, por eso lo hacemos desde hacer policial. El trabajo que hace un policía desde la academia es descalificado generalmente. Digamos que con ese paradigma iniciamos. Muchos académicos dicen, no, pues usted como policía, usted está sesgado, usted está uniformado, la gente no le contesta adecuadamente, y pues eso estoy uniformado de acá. Además, porque es una obligación institucional, pero estoy haciendo mi presentación uniformado porque nosotros estamos declarando en la investigación que lo vamos a hacer uniformados. Y declaramos justamente en el documento, en el proyecto de investigación, que pues, nuestro pensamiento está influenciado obviamente por la formación de policía, que está influenciado por mi experiencia después de 20 años, que está influenciada por un proceso de aprendizaje in situ, no formal. De hecho, cuando uno dice, yo le dije ahorita a ustedes que déjenle hasta aquí, hasta donde dice técnico profesional de servicio de policía. Puede ser que para conciencias sea más relevante que uno sepa de ciencias políticas, pero para intervenir en el territorio desde la lógica de la policía, o sea, aquí puede ir, no voy a decir el nombre de su universidad, pero si ya lo entiende el nombre. Pueden venir de cualquier universidad, pero entrar a trabajar desde una estación de policía, esos problemas es supremamente complejos hasta para nosotros los informados. Entonces, cuando la doctora dice un policía constructor de la cultura, yo pensaría que hoy hay personas que no lo ven como constructores de cultura, sino como destructores, como personas que entramos al territorio y generamos fragmentación social, ¿sí? Pero muchos de los que trabajan en la calle, especialmente hoy nuestros gestores de convivencia, están en esa lógica. Nos decía una periodista en Cali que ustedes los consideran como bipolares. Entonces ella decía, porque por un lado se andan haciendo trabajo comunitario, pero por el otro lado se andan capturando a la gente y están usando la fuerza. Entonces ustedes son como bipolares. Entonces yo entendía, claro, pues es posible que ella tenga razón, ¿sí? Igual esto es de subjetividad y ella en su universo, esa es su verdad. Pero cuando yo entro al territorio y soy autoridad, yo no puedo negociar la autoridad del Estado en el territorio. Y eso no implica que no pueda construir sociedad. Construir sociedad a partir de la actividad de policía en la cotidianidad. ¿Qué es la actividad de policía en esencia? Vigilancia pública y control. Entonces ahí vienen en los orígenes, si la policía debía
ser un regulador del orden social y por esa misma vía ayudar a construir la sociedad. Yo pienso que como servidor público, construir sociedad es una constante. O sea, independientemente de que yo sea cuerpo de policía, como servidores públicos y como integrantes de una sociedad, debería ser una constante en todos nosotros, ser constructores de cultura, ser constructores de sociedad. Entonces cierro simplemente diciendo, acudiendo un poco a lo que se llama mi coronel ahora, y es la formulación de política pública demanda que se puedan considerar al momento de la toma de decisiones las múltiples perspectivas como se entiende el territorio. Si la política pública estuviera influenciada solamente por el cuerpo de policía, nos toca capturar a todo un sector de una ciudad. Y como decían en Brasil en la película de Tropa de Élite 2, cuando empieza la película, el profesor dice: en 2083, Brasil tendrá el 83% de su población capturada, si seguimos como vamos. Porque todo lo que vemos en la calle, como hay cohesión social negativa, pues hay mucha gente viviendo en el crimen. Lo vamos a meter a todos a la cárcel. ¿Y cómo va a ser el juego de la policía, el cuerpo de policía en las instancias de planeación de la seguridad pública? Gracias. El policía como constructor de cultura. Yo en realidad, mirando el trabajo del policía, que ya es súper complejo, y cómo tiene que actuar ahí en el campo, cuando empezamos a poner más roles para el policía, además de todo que tiene, esto un poco me preocupa. Un poco cómo vamos a mensurar lo que están haciendo, cómo lo vamos a evaluar lo que están haciendo, y además esto siempre pasa en todas mis discusiones con la policía en Brasil y además con todas las partes de la sociedad civil. Estamos esperando de todos los policías que sean supermenes, y esto no es posible. Entonces creo que tenemos que elegir y un poco delimitar cuáles son los roles y cómo nos vamos a esperar y a mensurar su actividad. Entonces me preocupa cuando empezamos a colocar todo lo que nosotros necesitamos como sociedad, y que además creo que necesitamos otros trabajadores públicos que tengan esta capacidad. No me parece que el constructor de cultura sea solamente la policía, sino que un grupo, todas personas, y una política pública que se pueda generar esta formación de cultura. Entonces yo tengo un poco de miedo cuando empezamos a poner más actividades en el rol de los policías, especialmente que están actuando en la calle.